Después de varios meses de tanto pensarlo y muchas noches de insomnio, finalmente decido romper mi silencio y contar mi historia. Y parece apropiado que lo haga ahora, en el periodo previo a la temporada navideña. Después de todo lo que voy a contar les ocurrió hace casi un año. También me gustaría agregar que eres el primero al que recurro. Nadie me conoce al alcance de mi historia, ni siquiera mi esposa. Pero me está devorando por dentro y necesito sacarlo en mi pecho. Así que aquí va. El año pasado mis padres invitaron a mi familia a pasar la Navidad con ellos en su casa en Montana. Fue una invitación que estaba más que feliz por aceptar. No podía esperar a salir de la ciudad durante una semana o dos. Entonces, el 19 de diciembre, mi esposa y yo, más los niños, partimos de Seattle muy animados a nuestra Volvo X90, la versión de clase media de la Ford F-150. Cuando llegamos a casa de mis padres un día después, inmediatamente nos sumergimos en el ritmo de vida más lento del campo y saboreamos los efectos calmantes del aire limpio cristalino de la montaña, en el pequeño bloque de tierra donde había pasado mi infancia. Y como suele ser el caso, cuando te estás pasando bien, rodeado de personas las cuales te importan, los días parecen volar. Antes de que nos diéramos cuenta, llegó el día de Navidad. Me desperté temprano en la mañana, con una nevada fresca y el sol brillando desde el cielo despejado, y al instante supe que iba a ser un buen día. Después del desayuno, mi papá me llevó a un lado y me preguntó si podía dejar su viejo disfraz de Papá Noel en la casa de su vecino, exactamente a unos kilómetros más adelante. El vecino, Dave, había decidido ir a la casa de mis padres y jugar a Santa este año. Papá, siendo el abuelo entusiasta que es, quiso sorprender a los nietos con la visita de Papá Noel y darles un recuerdo, el cual pudiera atesorar por el resto de sus vidas. Entonces, por supuesto, dije que sí. Y para ser honesto, estaba tan feliz de salir de casa y no tener que ser tan mandado por mi madre y mis hermanas durante 1 o 2 horas. Todos corrían como gallinas sin cabeza tratando de organizar todo para la noche. Entonces salté la camioneta de mi papá y comencé a caminar por la carretera helada que separaba hacia el valle. Y durante los siguientes 20 minutos solamente había árboles, montañas y nieve hasta donde alcanzaba la vista. Probablemente debería mencionar que la ciudad más cercana estaba a 60 kilómetros de distancia y que la civilización en esta zona del bosque consta de 2 casas, la cual es de mis padres y la de Dave. Cuando llegué allí encontré a Dave en el patio delantero, ocupado cortando árboles. Tiene la edad de mi papá, está en forma como un violín y disfruta del trabajo, el cual implica un mantenimiento de una gran propiedad en medio del bosque. Me dio una gran sonrisa cuando me vio y cuando me acerqué a saludar extendió su enorme mano y me dio el apretón de manos más firme que jamás había tenido. Luego hicimos lo que la mayoría de las personas que viven en lugares aislados hacen cuando reciben visitas. Tomamos sorbos de café y hablamos de cualquier cosa. Después de media hora finalmente saqué el disfraz de la parte trasera de la camioneta y lo puse en el perchero delantero. También me aseguré que lo que correcto que había invitado a Dave que se uniera con nosotros después de terminar el interpretar a Santa Claus. Sin embargo, cortésmente rechazó la oferta y me dijo que se iría a casa de un amigo a la ciudad más tarde esa noche. Y cuando volvió a subir la camioneta, prometió estar allí alrededor de las 5. Saqué el brazo por la ventana y me despedí con la mano. Y antes de llegar al final del camino de entrada, escuché una vez el sonido agudo de una motosierra clavándose en un pino. Luego llegaron las 5 y Dave llamó a la puerta y disfrazó a Santa Claus. Y realmente se miraba bien. Estaba vestido de rojo y se había puesto una gran peluca blanca y una barba falsa, lo cual cubría por la parte mayor de su rostro. La expresión de su rostro al ver a los niños no tiene precio. No había absolutamente ninguna duda en su mente de que ese tipo estaba enfrente a ellos era el verdadero Santa. El espectáculo duró unos buenos 15 minutos y después de todos los regalos fueron entregados y todas las preguntas de los niños tenían para Santa habían sido respondidas, Dave anunció con su voz profunda y retumbante que era hora de regresar al Polo Norte. Y mientras caminaba por el camino de entrada, todos los niños estaban pegados a la ventana diciendo adiós. Pasamos 3 días más en la casa de mis padres antes de emprender el viaje de regreso a Seattle. Pero antes de irnos, logré convencer a mis padres de que vinieran la próxima Navidad a nuestra casa de la ciudad. En cierto modo, estaba triste por irme, pero también estaba feliz por regresar a mi casa. La estancia me había hecho darme cuenta de que aunque me gustaba salir de la ciudad de vez en cuando, la ciudad era donde pertenecía. Nunca podía ausentarme de un lugar como este.
La siguiente vez que supe de mis frases fue la víspera del año nuevo, cuando recibí una llamada telefónica de mi papá. Me di cuenta de inmediato que estaba molesto. Su voz temblaba, como si estuviera sin aliento, y inmediatamente temí que algo le hubiera pasado a mamá. Maldije en silencio y deseé que no tuviera que vivir en algún lugar tan aislado, pero resultó que estaba tan equivocado. Mamá no tenía nada de malo, y después de haberme asegurado a mí mismo del hecho, papá fue directo al grano y me dijo que Dave estaba sin vida. Luego paso a describir lo que había sucedido y sentí mi malestar crecía. Según papá, Dave había sido golpeado por un pino alto, el cual estaba cortando su propiedad. El impacto fue tan repentino que lo había fulminado instantáneamente. La policía que investigaba el accidente sospechaba que dio tropezar y no pudo apartarse a tiempo. Estaba absolutamente atónito, pero al mismo tiempo aliviado de que mis padres estuvieran bien. Luego hubo un largo silencio, y todo lo que pude escuchar fue mi papá respirar con dificultad en el teléfono. Y justo cuando estaba a punto de hablar, para romper el incómodo silencio, la voz de mi padre volvió a sonar en el fondo del teléfono. Michael, dijo, el forense insiste que horas de la muerte fue la 1 de la tarde del día de Navidad. Luego volvió el silencio, y cuando finalmente hablé, solté que no podía haber sido el caso, dado que Dave estaba repartiendo regalos a nuestros hijos esa misma noche. Pero papá simplemente ignoró mi comentario, y en cambio comenzó a contarme los detalles, y me dijo que cuando Dave no apareció en la casa de su amigo más tarde esa noche, su amigo se preocupó y condujo a la casa de Dave para averiguar qué estaba pasando. Y cuando llegó allí poco después de las 7, encontró a Dave inmóvil en el suelo con un árbol encima de él. La policía también había determinado que la camioneta de Dave no se había utilizado durante las últimas 24 horas. El motor estaba tan frío como el mismo viejo Dave bajo ese gran árbol. Era el único vehículo que tenía. Hubo otra larga pausa y luego de repente escuché las palabras ¡ho, ho, ho, ho! Se repetía una y otra vez en el fondo. Y luego mi papá comenzó a gritar. Esto fue seguido por una fuerte conmoción. Y luego la conexión se cortó apresuradamente. Y lo único que pude escuchar fue el pulso martillante dentro de mi cabeza. En este punto estaba entrando en pánico. Mi cabeza estaba llena de pensamientos siniestros sobre lo que pudo haber sucedido. Y traté de llamarlos media docena de veces, pero cada vez que marcaba el número, la línea estaba ocupada. Entonces al final terminé contactando a la policía local. Y cuando finalmente llegaron a la propiedad de mis padres, 1 hora después, encontraron a mamá y a papá aplastados dentro de su camioneta. Un pino alto había caído encima del coche, dejándolo sin vida instantáneamente. La policía en el lugar no encontró ningún letrero que indicaba que se había producido un allanamiento de morada o algún robo. Todo parecía normal, salvo el árbol caído. Lo único inusual que se concluyó en el informe final fue la bolsa negra, la cual habían encontrado en la parte trasera de la camioneta, el cual contenía un viejo disfraz de Santa Claus. No hace falta decir que nadie se disfrazara de Santa en nuestra casa esta Navidad. Dios sabe lo que podría pasar si el viejo golpeara nuestra puerta. Así que amigos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado este pequeño regalo. Espero que hayan disfrutado este gran día alrededor de sus seres queridos y su familia. Y espero que hayan disfrutado este pequeño regalo. Así que nos vemos hasta luego. Hasta la próxima.